Papá quería casarse con su joven novia, solo 2 semanas después de la muerte de mi mamá, y me obligó a asistir, amenazándome con echarme de la casa si me negaba. Así que hice algo que lo haría arrepentirse de sus palabras. Mi padre siempre ha sido horrible conmigo desde que era un niño muy pequeño. Siempre me quedó claro que no le interesaba ser padre, pero nunca pude averiguar qué odiaba más, estar casado con mi madre o ser padre de mí. Creo que debe haberlo odiado igualmente, ya que no trataba a mi madre mejor de lo que me trataba a mí. Cumplí 17 años hace un par de meses y hace solo 4 semanas perdí a mi madre. No fue inesperado, ella había estado luchando contra el cáncer de pulmón durante bastante tiempo y finalmente sucumbió en el hospital hace 4 semanas. Había sido diagnosticada 3 años atrás y desde entonces sentí que había estado conteniendo la respiración. Cuando falleció, creo que finalmente lo solté todo. Ella era mi mejor amiga y aún ahora me parece surrealista no tenerla alrededor. Lo más importante es que ella era la única persona que me protegía de mi padre. Crecí en una casa donde todos los días mis padres peleaban por algo. Era muy claro que no se amaban y honestamente ni siquiera sé por qué se casaron. Cada vez que le preguntaba a mi madre por qué se había casado con él, ella me decía que en algún momento se habían amado y siempre se reconciliaban, pero yo nunca podía perdonar a mi padre tan rápidamente como mi madre lo hacía. Le aconsejé muchas veces que lo dejara porque a veces, cuando peleaban, él le decía cosas absolutamente horribles. Decía cosas como que se arrepentía de haber estado con ella y de haber tenido un hijo con ella, y deseaba que ella muriera de su enfermedad para poder seguir con su vida. Le decía a mi madre repetidamente que lo dejara, pero ella simplemente se negaba y no sé por qué. En cuanto a mí, había querido irme desde que tenía 4 años, pero no tenía a dónde ir ni otra familia. Mi madre era huérfana, había perdido a sus padres en un accidente cuando era pequeña y había sido criada por su abuela, quien falleció cuando estaba en la universidad. No tenía otros familiares con los que estuviera en contacto y no conocía a la familia de mi padre porque él nunca nos llevó a conocerlos. Decía que no se llevaba bien con su familia, por eso no quería que los conociéramos. No hubo más explicaciones y yo tenía demasiado miedo para preguntar. Mis padres eran la única familia que tenía, por lo que tenía que lidiar con mi padre porque mi madre se negaba a dejarlo. Después de que ella falleció, yo estaba devastado, pero mi padre seguía con sus asuntos como si nada hubiera pasado. No me sorprendió en lo más mínimo porque incluso cuando ella estaba enferma, él actuaba de la misma manera. No esperaba que le importara porque sabía que no amaba a nadie, probablemente ni siquiera era capaz de eso. Pero lo que realmente me sorprendió fue que, solo 2 semanas después de que mi madre falleciera, una vez que terminamos con el funeral y los trámites, mi padre trajo a casa a una mujer mucho más joven. Una mañana, ella estaba en nuestra sala tomando café, y cuando reuní el valor para preguntarle a mi padre quién era, me dijo que era mi nueva madre. Aparentemente, también tenía la mayor sonrisa en su rostro, probablemente la más espeluznante, cuando me lo decía. A pesar de mí mismo, no pude evitar comentarlo y le dije que era un poco pronto para traer a su novia a casa, ya que solo habían pasado 2 semanas desde que mi madre había fallecido, y eso me valió una reprimenda de su parte sobre cómo ella iba a ser mi madrastra en unos días y que necesitaba respetarla. Me dijo que no le importaba que acabara de perder a mi madre, tenía que respetarla igual y tratarla como había tratado a mi propia madre. Estaba fuera de mí de la ira e intenté discutir con él, entonces me soltó otra bomba y me dijo que se iba a casar. Dijo que desde el diagnóstico de mi madre había sabido que no iba a lograrlo porque siempre había sido débil y frágil desde que la conocía, así que había comenzado a buscar reemplazos, esa es literalmente la palabra que usó, desde entonces y había estado con Melissa, su novia, durante los últimos 2 años. Me dijo que ahora que mi madre finalmente estaba fuera del camino, se iba a casar de nuevo y se aseguraría de que su fallecimiento no afectara su vida de ninguna manera. Finalmente, entendí por qué no había sido afectado por la enfermedad y la muerte de mi madre hasta ahora, porque la había reemplazado. Estaba disgustado y, honestamente, repugnado por él y le dije que no asistiría a la boda. Esperaba que dijera que estaba bien con eso, porque honestamente, ¿por qué le importaría? Pero entonces me dijo que era necesario que asistiera, lo que me sorprendió. Cuando le pregunté por qué, me dijo que solo si asistía, podría hacer que esto pareciera normal y aceptable para otras personas. Aparentemente, según él, mi presencia en la boda significaría que lo había aceptado y, si su propia hija no tenía problema con este matrimonio, nadie más tendría ninguna razón para comentarlo. Básicamente, necesitaba que estuviera allí para que pareciera menos depravado, lo cual en sí mismo era bastante psicótico. Honestamente, creo que mi padre había perdido la cabeza, ya que no solo decía cosas raras y sin sentido, sino que también se casaba solo 2 semanas después de que su esposa falleciera sin importarle lo que dirían otras personas.
Y no solo eso, la mujer con la que se casaba tenía solo un par de años más que yo. Ella tenía como mucho 25 años, no sé su edad exacta, pero no podía tener más que eso, y mi padre estaba en sus últimos 40. Ya era bastante espeluznante el hecho de que este hombre, que recientemente había perdido a su esposa por cáncer, debería estar de luto ahora, pero en cambio se estaba casando y esperaba que su hija pretendiera que todo esto era normal y que lo apoyaba. Era una receta total para el desastre y realmente creo que mi padre pertenece a una camisa de fuerza en una habitación acolchada. Cuando me dijo que se casaba con Melissa, le dije que no había manera de que asistiera a esa boda, y si quería ofenderse por eso, tenía derecho a hacerlo, pero entonces me dijo que no solo se ofendería, sino que me echaría si no asistía y también se aseguraría de que no tuviera acceso al fondo universitario que él y mi madre habían estado ahorrando para mí desde que nací. Pensé que era tremendamente injusto porque, como él había dicho, no solo era su dinero el que había ido al fondo universitario, sino también el de mi madre y creo que tenía derecho a ello. Pero, desafortunadamente, no podía obligarlo a entregarme ese dinero, ya que no estaba obligado por ley a hacerlo. No es como si lo hubiera configurado específicamente para ese uso, ya que no había documentos que lo probaran. Básicamente, si no asistía a esa boda, me echarían y no tendría ninguna perspectiva de ir a la universidad. Estaba en una situación realmente difícil porque, por un lado, no quería parecer que formaba parte de esto o que alentaba esta locura de ninguna manera. Pero, por otro lado, también tenía que cuidarme a mí mismo porque todavía faltaban un par de meses para irme a la universidad y no podía permitirme perder dinero, ya que no tenía ninguno propio y tomaría algún tiempo procesar el testamento de mi madre y solo entonces obtendría la herencia. Por ahora, no parecía que tuviera otra opción que asistir a la boda y hacer que pareciera que apoyaba a mi padre. Me informaron de la boda la semana pasada, pero honestamente no podía aceptarlo, así que decidí que tenía que hacer todo lo posible para detener esto o al menos intentar hacer algo en su cara. Le dije a mi padre que asistiría a la boda, pero luego comencé a buscar algo, cualquier cosa, para interrumpir lo que estaba sucediendo porque simplemente no podía permitir que esto sucediera. Honestamente, ni siquiera sabía qué estaba buscando, solo quería algo y tuve mucha suerte, como una suerte milagrosa, cuando mi padre dejó su laptop desatendida. Él y Melissa salieron a cenar un par de días atrás para celebrar el hecho de que se iban a casar y yo estaba solo en casa. Mi padre había dejado su laptop en la mesa de café. No esperaba nada cuando la abrí, ya que estaba bloqueada, así que simplemente intenté adivinar la contraseña y, afortunadamente, la acerté. Era el nombre de Melissa seguido de su propia fecha de cumpleaños, lo cual fue sorprendentemente impactante. Una vez que estuve dentro, apenas podía creerlo. Comencé a revisar sus redes sociales y, inicialmente, no encontré nada, pero luego me di cuenta de que tenía 2 perfiles en Facebook y decidí revisar el otro que no había visto antes. Para mi sorpresa, ese era su perfil secreto solo para su lado de la familia. Nos había estado diciendo a mi madre y a mí que no se llevaba bien con su familia, pero aquí estaba en su otro perfil, pasando el rato con personas que nunca habíamos visto antes y que definitivamente parecían estar relacionadas con él. Cuanto más deslizaba, más fotos encontraba que databan de hace 2 años. Era muy obvio que había estado en contacto con su familia todo el tiempo, simplemente nos había estado mintiendo. Luego decidí revisar sus mensajes en esa cuenta y descubrí que había estado en contacto con sus padres durante mucho tiempo. Supongo que también tenía otro teléfono. Esencialmente, había estado llevando una doble vida desde el principio y nadie tenía ni idea. Mi madre y yo nunca habíamos sabido nada de esto, y aunque ella lo hubiera sabido, nunca me lo había contado y estaba bastante seguro de que su familia no tenía idea de que yo existía. Después de revisar sus conversaciones con su padre en esa cuenta, me di cuenta de que su padre pensaba que vivía lejos de casa por trabajo y nada más. Pocos sabían que tenía una familia aquí. Rápidamente tomé fotos de esas conversaciones y fui a mi propio teléfono para hablar con mi abuelo. Estaba bastante nervioso porque no tenía idea de si siquiera me creería porque todo esto era tan ridículo que apenas podía creerlo yo mismo. Sin embargo, fui a mi habitación, inicié sesión en mi propia cuenta de Facebook y contacté el perfil que había visto en la cuenta de mi papá. Tal como sospechaba, no había amigos en común, por lo que nunca había podido encontrarlo. Ni siquiera había sabido el nombre real de mi abuelo durante todos estos años, por lo que nunca había podido rastrear a estas personas. Ahora que tenía su cuenta, le envié un mensaje de inmediato y traté de explicar todo lo más rápido que pude. Le di mi número de teléfono y le dije que me contactara tan pronto como pudiera porque esto era una emergencia. Adjunté algunas fotos de las capturas de pantalla que había tomado, explicando que así había podido rastrear su perfil, y también adjunté algunas fotos mías con mis padres para que supiera que esto no era una broma.
No recibí ninguna respuesta durante las siguientes 12 horas y casi me rendí porque pensé que tal vez creía que alguien le estaba gastando una broma y había decidido no responderme. Pero cuando mi papá estaba en el trabajo, finalmente recibí una llamada de mi abuelo. Tuve suerte de que no hubiera hablado con mi padre sobre esto y me hubiera llamado antes. Tan pronto como llamó, contesté mi teléfono y le expliqué lo que estaba pasando. Me dijo que durante los últimos 17 años había sido llevado a creer que mi padre estaba viviendo lejos de Agua, que es de donde era originalmente, por su trabajo. Incluso había visitado a su hijo varias veces y aparentemente mi papá tenía una casa separada y todo aquí, que es donde mis abuelos se alojaban cada vez que lo visitaban. No tenían ni idea de todo esto. Durante las últimas 12 horas, solo habían estado tratando de recuperarse del shock de todo. Inicialmente, todo esto les parecía una broma, pero cuando vieron a mi madre en las fotos familiares que les había enviado, se dieron cuenta de que todo era cierto. Aparentemente, la razón por la cual mi padre nunca les había contado a sus padres sobre su matrimonio y la familia que tenía era porque les había dicho que había roto con mi madre, ya que no la aprobaban 18 años atrás. Cuando mis padres comenzaron a salir, mis abuelos dejaron muy claro que no querían que mi padre se casara con mi madre, así que les dijo que había terminado con ella y esa es la mentira que había estado contando durante las últimas 2 décadas. Pero ahora finalmente había sido atrapado. La razón por la que mis abuelos no querían que mi padre se casara con mi madre era bastante seria. Era porque aparentemente mi madre había tratado de engañarlo y la habían acusado de ser una cazafortunas. Eso fue porque la primera vez que mi padre llevó a mi mamá a conocer a sus padres, ella inmediatamente trató de seducir a su hermano mayor, ya que era cirujano y obviamente ganaba mucho más que mi padre. Sin embargo, mis abuelos se enteraron de esto porque mi tío se negó a mantener la boca cerrada sobre algo tan serio y le exigieron a mi padre que rompiera con mi madre, pero él se negó a hacerlo. Creo que fue por mí, porque según mis cálculos, mi madre probablemente ya estaba embarazada en ese momento. Luego mis padres le dieron un ultimátum: podía romper con mi madre o lo cortarían de sus vidas. Sabían que si lo cortaban, mi madre lo dejaría porque creían que solo estaba con él por el dinero. Finalmente, mi papá les dijo que había roto con mi madre, pero claramente no, ya que continuaron juntos y por eso estoy aquí. No sé por qué se quedaron juntos si mi madre realmente había hecho esas cosas y esto cambió completamente mi percepción de ambos. De todas formas, una vez que supe estas cosas, le dije a mis abuelos lo mal que me trataban y que no podía contar con nadie más, pero ahora que sabía que existían y no estaba tan solo como inicialmente había creído, contaba con ellos para obtener ayuda. Afortunadamente, eligieron ayudarme y pude evitar que la boda sucediera y también me vengué de mi padre. Sus padres volaron aquí hace un par de días y ayer logré colarlos en la boda y, de repente, éramos los invitados de honor. La boda se celebraba en nuestro patio trasero, ya que solo un par de personas asistían. Estaba destinada a ser una ceremonia pequeña e íntima. Solo estaban los compañeros de trabajo y el jefe de mi padre, un par de sus amigos y eso era todo. Obviamente, no había invitado a su familia. Ni siquiera habían sido invitados a su primera boda, pero hice posible que asistieran a la segunda. Después de que Melissa caminara por el pasillo y todo, le envié un mensaje de texto a mis abuelos y les dije que era el momento de aparecer porque quería detener esto antes de que ocurrieran los votos. Justo antes de los votos, me escabullí y luego fue mi turno de caminar por el pasillo con mis abuelos, solo por la teatralidad de todo. Tan pronto como mi padre me vio caminando por el pasillo con sus padres, su rostro se cayó y Melissa también se veía bastante confundida. Una vez que estuve cerca de él, le anuncié que finalmente había descubierto todas sus mentiras y ahora sus padres sabían la verdad, por lo que podía decir adiós a su herencia porque ya no vendría a él. Todo iría para mí en su lugar y ya no lo necesitaba tampoco, ya que ya tenía un lugar donde vivir y personas que cuidarían de mí y también mi fondo universitario. Podía hacer lo que quisiera ya que sabía que era un mentiroso y no deseaba estar asociado con él. Después de eso, me fui con mis abuelos y desde entonces hemos estado viviendo en un hotel preparándonos para regresar. Hay mucho que ponerse al día con mis abuelos, ya que no conocía a estas personas y también hay mucho que hablar sobre mis padres. La única razón por la que no hemos regresado aún es porque esta mañana mi padre finalmente contactó a mi abuelo y le dijo que lo que hicieron no estaba bien. Aparentemente, los acusó de intentar controlarlo toda su vida y no dejarlo ser feliz. También me acusó de tratar de arruinarlo al aparecer en la boda de esa manera, diciendo que simplemente no podía soportar verlo feliz con nadie más. Nos culpa a todos porque ahora Melissa se niega a hablar con él y la boda obviamente se canceló ayer mismo después de que nos fuimos. Así que soy el culpable por aparecer en la segunda boda de mi padre con sus padres y exponerlo por ser un mentiroso. Actualización 1. Hola, han pasado 4 días desde que se canceló la boda.
mis abuelos y yo decidimos no responder a mi padre. No se lo merece. Si quiere hablar con nosotros, sabe dónde encontrarnos. Todavía estamos alojados en el hotel. Le hemos dado los detalles y le hemos dicho que, si quiere discutir cosas con nosotros, puede visitarnos y luego podemos hablar en persona. Pero este no es el tipo de discusión que queremos tener por teléfono o por mensaje de texto. Todavía no ha aparecido y solo quedan 3 días antes de que regrese a Iowa con mis abuelos. Ellos tienen una granja allí, son bastante acomodados y me cuidarán mucho mejor de lo que lo hacían aquí. Me prometieron que se asegurarán de que pueda ir a la universidad de mi elección y no tendré que sufrir después de esto. Mis abuelos han estado literalmente mimándome desde que nos conocimos y creo que están tratando de compensar el tiempo perdido, lo cual es bastante dulce de su parte. Odiaban a mi madre y después de esto también odian a mi padre, pero parecen amarme mucho. Actualización 2. Mis abuelos y yo se suponía que íbamos a irnos en 2 días. Esta mañana mi padre decidió finalmente visitarnos y hablar con nosotros. Me sorprendió bastante encontrarlo en la habitación del hotel de mis abuelos cuando me llamaron esta mañana, pero me recuperé rápidamente y decidí que no iba a hablar con él en todo el tiempo hasta que se disculpara. Pero, obviamente, eso es mucho esperar de alguien como él. Solo estaba aquí para hablar sobre lo injusto que era que mis abuelos hubieran decidido cortarlo de sus vidas y dar toda la herencia a mí en su lugar. Dijo que ya había perdido a su esposa, mi madre, y también había perdido a Melissa. Yo tampoco quería hablar con él, así que las cosas ya estaban bastante mal para él. Y para colmo, todos los invitados que estuvieron presentes en la boda, sus compañeros de trabajo y amigos cercanos, ahora actúan raro con él debido a lo que pasó en la boda. Así que su reputación está en ruinas y está considerando incluso renunciar a su trabajo porque no cree que pueda trabajar en un ambiente tan hostil. En pocas palabras, ha perdido todo lo que tenía hasta hace unos días. Pero luego llegamos nosotros a la boda, lo expusimos y arruinamos todo para él, así que lo mínimo que podíamos hacer por él era al menos dejar que tuviera la herencia, algo en lo que había estado trabajando todos estos años. De lo contrario, no habría mentido a todos nosotros durante tanto tiempo en primer lugar. Solo quería hacer feliz a todos, por eso había empezado a mentir y prometió que quería decirles la verdad a sus padres después de casarse con mi madre. Pero a medida que pasaba el tiempo, se volvió cada vez más incómodo mencionarlo, así que tuvo que seguir con sus mentiras y planear una vida doble elaborada. Afirmó que era la víctima en la situación porque, después de todo, era su felicidad la que todos estaban en contra, incluidos sus padres. Así que ahora solo estaba aquí para exigir lo que realmente le pertenecía, la herencia, ya que yo sería cuidada de todos modos. Había estado esperando y trabajando por esto desde el principio y era injusto quitárselo por una razón tan insignificante. Ya estaba muy enojada por la forma en que actuaba como si fuera la víctima, y cuando dijo que merecía tener esa herencia, lo perdí por completo. Antes de que mis abuelos pudieran decir algo, estallé contra él y dije que si realmente merecía esa herencia, entonces también merecía ser tratada como un ser humano durante los últimos 17 años, pero nunca me había mostrado ningún tipo de amor o afecto o siquiera el mínimo respeto. Literalmente me había amenazado con echarme y usar mi fondo universitario para sus propios gastos personales si no participaba en su locura y alentaba su matrimonio con su joven novia solo 2 semanas después de haber perdido a mi madre. Si no podía ofrecerme nada de lo que merecía, era justo que sus padres le quitaran lo que él creía que merecía. Estaba bastante sorprendido por mi comportamiento porque nunca había sido capaz de enfrentarme a mi padre así, pero ahora que tenía a mis abuelos para apoyarme, ya no le tenía miedo. Incluso intentó mirarme con furia, lo que solía funcionar cuando era más joven y trataba de callarme, pero esta vez no iba a callarme y dejar que me pisoteara. Antes, solo lo hacía porque sabía que mi madre no se iría sin importar qué, probablemente por la misma razón por la que mi padre no cortaba los lazos con sus padres, por el dinero. Lo cual resultó ser bastante inútil al final, ya que ella falleció. Solo tuvo la suerte de fallecer en un buen hospital, pero aparte de eso, no hubo ningún beneficio en quedarse con mi padre después de su diagnóstico de todos modos. Cuando me negué a callarme, mi papá trató de gritarme y callarme, pero mis abuelos estuvieron allí para recordarle que eso ya no funcionaría. Después de un poco de discusión, finalmente tuvo que irse porque mis abuelos amenazaron con llamar a seguridad y hacer que lo sacaran. Le dejaron muy claro que no recibiría nada hasta que reconociera y aceptara sus errores y, incluso entonces, tomaría mucho para que lo perdonaran. Y si yo decidía quedarme con la herencia para mí, no recibiría nada de todos modos. Así que se fue como un niño haciendo un berrinche y prometió que se aseguraría de que pagáramos el precio por lo que le habíamos hecho. No sé qué pensaba que estaba haciendo. Probablemente pensaba que comportarse así nos asustaría, pero realmente no lo hizo. Solo nos aseguró aún más que estábamos haciendo lo correcto al no perdonarlo, y ni siquiera lo sentía,
así que ni siquiera podíamos perdonarlo. Me alegra irme con mis abuelos en un par de días porque solo quiero alejarme de todo esto ahora. Definitivamente voy a extrañar a mis amigos, pero ya no importa. Voy a ir a la universidad en el otoño, ya me gradué de la escuela secundaria y ya terminé con todo esto. Actualización 3. Hola, ha pasado un año desde que me fui de casa. En los últimos meses he estado muy ocupada con la universidad y por eso no he podido publicar nada. De todas formas, lo había olvidado. Después de esa pelea con mi papá en la habitación del hotel ese día, que mencioné en mi última actualización, mis abuelos y yo nos fuimos. Durante las semanas siguientes, no tuvimos ningún contacto con mi papá, pero definitivamente conocí a mucha gente del lado de la familia de mi padre, quienes todos me aman y creo que esta es la familia que siempre merecí. Mi madre probablemente intentó amarme, pero era demasiado egoísta y al final me hizo más daño a mí que a ella misma. Mi tío me prometió que no tendría que preocuparme por la matrícula de la universidad, él se encargará de todo, y ha sido un gran alivio para mí. Estas personas apenas me conocían desde hace unas pocas semanas, pero ya habían decidido que me darían todo el amor que me había faltado durante los últimos 17 años y no podría estar más agradecida por ello. No pude pasar mucho tiempo con ellos porque unos meses después de mudarme con mis abuelos, tuve que irme a la universidad, pero los veo los fines de semana porque la universidad a la que asisto está bastante cerca de donde están, así que no me quejo de eso. Mi padre ha intentado contactarme varias veces, no para disculparse, sino para recordarme que lo arruiné y que debería sentirme culpable por ello, por lo que necesito hablar con mis abuelos y asegurarme de que no lo excluyan de la herencia. Sigue enviándome correos electrónicos y mensajes desde diferentes cuentas, pero no parece darse cuenta de que ponerse a la defensiva no ayuda en su caso. Lo único que podría ayudarle es una disculpa genuina y sincera, pero honestamente, a estas alturas es demasiado poco y demasiado tarde. Voy a seguir ignorándolo. Responderle simplemente no vale la pena y no tengo tiempo ni energía para entretener sus delirios de todos modos. Finalmente tengo la familia que merezco y soy feliz con ellos. También estoy disfrutando de mi vida universitaria hasta ahora, así que voy a centrarme en lo positivo en mi vida en este momento y tratar de olvidar mi pasado porque realmente solo quiero seguir adelante y hacerlo mejor para mí misma.